No te dejes engañar por las apariencias. Aunque muchas personas oculten malas intenciones tras una sonrisa, puedes aprender a identificar esa falsedad y protegerte sin dejar que te afecte emocionalmente. Al combinar la astucia de Maquiavelo para anticipar posibles traiciones con la serenidad de los estoicos para mantener el control, dejarás de ser una víctima de las circunstancias. La clave no es esperar que el mundo sea perfecto, sino ser lo suficientemente perspicaz para ver venir los problemas y enfrentarlos con total calma. 1. Para moverte con maestría en un mundo donde las apariencias engañan, debes sustituir la confianza ciega por una observación estratégica y despiadada, entendiendo que la mayoría de las personas son leales a sus propios intereses y no necesariamente a tu bienestar. Maquiavelo nos advierte con frialdad que el error más peligroso es proyectar nuestra propia nobleza en los demás, asumiendo que nos devolverán la misma moneda, cuando en realidad las alianzas suelen romperse en cuanto dejan de ser útiles o rentables para la otra parte. Por ello, la verdadera sabiduría consiste en adoptar la cautela estoica. No se trata de vivir con miedo o construir muros que te aíslen, sino de tratar tu confianza como un recurso escaso y valioso que solo se entrega tras haber sometido al otro a filtros rigurosos. Antes de abrir las puertas de tu templo interno o compartir tus planes y vulnerabilidades, debes observar cómo esa persona trata a quienes no le sirven, cómo se expresa de los ausentes y cómo reacciona cuando no tiene nada que ganar de ti. Al final del día, la protección de tu poder y tu paz mental depende de tu capacidad para anticipar la traición antes de que ocurra, comprendiendo que la lealtad real es una excepción y no la regla, y que ser un estratega no te hace una mala persona, sino alguien lo suficientemente inteligente como para no dejarse destruir por la ambición ajena. 2. Para dominar el arte de la supervivencia en un entorno donde la hipocresía es la norma, debes transformar tu percepción en una herramienta de precisión quirúrgica, sustituyendo la confianza reactiva por una observación estratégica que no deje espacio a la vulnerabilidad. Maquiavelo y los estoicos nos enseñan que la traición no es una anomalía, sino una variable predecible de la naturaleza humana cuando los intereses personales chocan con la lealtad. Por ello, es vital implementar pruebas silenciosas que actúen como filtros de seguridad, entregando información controlada y analizando con frialdad quién la utiliza como moneda de cambio o quién te busca únicamente cuando su beneficio está en juego. No debes permitir que la nobleza de tu carácter se convierta en una ceguera voluntaria que conceda acceso a tu templo interno a cualquier actor que sepa sonreír con elegancia, pues el hipócrita moderno no ataca de frente, sino que se disfraza de aliado, te felicita en público mientras siembra dudas en privado y utiliza la empatía como un anzuelo para extraer tus debilidades. La verdadera fortaleza estoica reside en aceptar cada decepción no como un agravio personal que invite al victimismo, sino como un entrenamiento riguroso que te obliga a preguntarte qué señales ignoraste y cómo puedes afilar tu discernimiento para que el error no se repita. Al adoptar la máxima de juzgar a los hombres por lo que les conviene hacer y no por lo que dicen, especialmente cuando sus palabras no les cuestan nada, logras despojar a los demás de sus máscaras antes de que puedan herirte, manteniendo una distancia estratégica que reduce el acceso a tu esencia, sin necesidad de una confrontación directa que solo los volvería más sutiles. En última instancia, proteger tu poder y tu paz mental exige ser amable pero no accesible, justo pero impredecible y lo suficientemente estoico para entender que, aunque no puedes controlar la falsedad del mundo, sí tienes el control total sobre quién merece caminar a tu lado, convirtiendo tu mirada crítica en una espada y tu integridad en un escudo inexpugnable
que te permite convivir entre disfraces sin perder jamás tu propio norte. 3. Para dominar por completo el arte de la invulnerabilidad emocional, debes internalizar que la provocación es la última herramienta de quienes no pueden derrotarte con la verdad ni con el talento. Cuando una persona falsa intenta arrastrarte al conflicto, su verdadero objetivo no es ganar una discusión, sino lograr que tú pierdas la compostura para que tu reacción impulsiva eclipse la falta de ética de ellos. Caer en el lodo del enfrentamiento directo es ceder voluntariamente tu poder, pues en ese terreno de amargura y bajeza, el provocador tiene la ventaja de la experiencia, mientras que tú solo consigues manchar tu reputación y agotar tu energía vital en una batalla que no ofrece ninguna recompensa. Maquiavelo entendía con frialdad que el control de la narrativa pertenece a quien mantiene la cabeza fría, ya que una explosión de ira de tu parte les otorga a los hipócritas el regalo perfecto, la oportunidad de victimizarse y señalarte como el agresor, manipulando la percepción de los demás a su conveniencia. Por su parte, la sabiduría estoica de figuras como Epicteto y Marco Aurelio te invita a ver estos ataques como meros ruidos externos que solo adquieren poder si tú decides abrirles la puerta de tu mente. El sabio no se siente insultado no porque sea indiferente, sino porque comprende que el veneno ajeno solo intoxica a quien lo porta. Al practicar el silencio táctico, no estás huyendo, sino ejecutando una maniobra de alta estrategia que deja al otro expuesto en su propia ridiculez, demostrando que tu paz interior es un territorio inexpugnable que nadie puede invadir sin tu permiso. Debes aprender a responder desde la razón y no desde la herida, estableciendo límites con una altura que el necio no pueda alcanzar, y entendiendo que no tienes la obligación moral de corregir a cada persona que actúe desde la ignorancia o la envidia. Al final, la victoria más absoluta consiste en mantener tu camino y tu integridad intactos, dejando que los falsos se ahoguen en sus propias trampas mientras tú te elevas sobre la miseria emocional, consciente de que tu silencio comunica una fuerza mucho más devastadora y elegante que cualquier grito. 4. Para alcanzar la maestría absoluta en el arte de la supervivencia emocional y el dominio de tu entorno, es imperativo que aprendas a habitar la dualidad táctica que Maquiavelo inmortalizó en su filosofía del poder. La integración perfecta entre la astucia del zorro y la fortaleza del león. En un mundo donde la hipocresía y los intereses ocultos son la moneda corriente, ser únicamente fuerte te convierte en un objetivo predecible que los manipuladores romperán mediante el ingenio, mientras que ser solamente astuto te deja desarmado frente a quienes utilizan el poder bruto para aplastar a los demás. La verdadera invulnerabilidad reside en desarrollar un ojo clínico de zorro para detectar las trampas antes de que se cierren y un carácter de león para imponer un respeto que ahuyente a los lobos. El zorro representa esa inteligencia fría y analítica que observa en silencio, que no revela sus cartas y que evalúa constantemente el carácter ajeno mediante preguntas clave. ¿Cómo trata esa persona a quien no puede darle nada? ¿Cómo reacciona ante el brillo de los otros? ¿Su lealtad es un valor o una conveniencia? Esta fase de observación te permite anticipar la traición mucho antes de que se materialice, permitiéndote moverte entre rostros sonrientes sin entregar jamás las llaves de tu confianza. Sin embargo, la astucia sin acción se convierte en cobardía, y es ahí donde debe despertar el león. Esa fuerza interior que no necesita gritar ni recurrir a la violencia para establecer límites inamovibles, sino que se manifiesta en la autoridad serena con la que decides quién tiene acceso a tu vida y quién ha perdido ese privilegio por su falta de integridad. Los estoicos, con Marco Aurelio a la cabeza,
complementan esta visión al recordarnos que la mejor defensa es estar siempre preparados y que la verdadera victoria no es la venganza, sino mantener una distancia estratégica que proteja tu paz mental de los juegos ajenos. Al equilibrar estas dos naturalezas, te transformas en un ser impredecible y completo que no actúa desde la herida o el impulso emocional, sino desde una estrategia consciente que combina el análisis del zorro con la ejecución firme del león. No esperes que el mundo se vuelva un lugar más honesto. En su lugar, vuélvete tan inteligente que nadie pueda atraparte en sus redes de manipulación y tan sólido en tus principios que el solo intento de traicionarte resulte costoso para el agresor. Al final, quien domina este equilibrio ya no teme a los hipócritas, pues ha convertido su propia integridad en un escudo inexpugnable y su silencio en una advertencia de que, aunque eres amable, no eres en absoluto ingenuo ni accesible para cualquiera. 5. Los buenos también se protegen. Ser bueno no es ser estúpido, ser noble no es ser ingenuo, y ayudar a los demás no significa que debas permitir que te pisoteen. Muchos traicioneros sobreviven porque se aprovechan de los buenos, de los que siempre dan, de los que siempre ceden, de los que creen que poner límites es ser mala persona. Pero hoy vas a despertar, porque si no aprendes a protegerte, serás devorado por aquellos que no tienen problema en usar tu luz para alimentar su oscuridad. El problema de la bondad sin barreras. La mayoría de los que terminan heridos por personas falsas no son tontos, son buenos. Ayudan sin medir consecuencias. Entienden a todos, pero nadie los entiende a ellos. Dan una y otra vez con la esperanza de que el otro algún día cambie. Perdonan mientras se tragan el dolor. Justifican comportamientos injustificables diciendo es que no sabe lo que hace. Pero llega un punto en el que no se trata de cambiar al otro, se trata de cuidarte tú. ¿Qué dice Maquiavelo? Aquí viene el golpe de realidad. El príncipe que desea mantenerse debe aprender a no ser siempre bueno. Maquiavelo no odiaba la bondad, pero sí advertía que la bondad sin estrategia conduce al desastre. Porque el mundo no premia a quien siempre cede, premia a quien sabe cuándo dar y cuándo decir basta. Él entendía que la compasión descontrolada puede volverse autosabotaje, y tú necesitas abrir los ojos a eso. ¿Qué dicen los estoicos? Los estoicos predicaban la virtud, pero también la autoprotección emocional. Séneca escribió: el sabio se cuida tanto de sus enemigos como de sus amigos que no lo son. ¿Y eso qué significa? Que incluso en tu círculo más cercano debes discernir, porque muchos se acercan con una sonrisa y terminan robándote la paz. Ser estoico no es permitirlo todo, es saber cuándo soltar lo que te daña, aunque venga disfrazado de cariño. Ejemplo actual: tienes un familiar o amigo que constantemente te pide ayuda, dinero, favores, tiempo, y tú siempre estás ahí. Pero cuando tú necesitas algo, desaparece. Cuando tú te caes, se burla. Cuando tú brillas, te envidia. Y aún así, lo justificas. Es mi sangre. Tal vez está pasando por algo. No quiero que piense que soy malo. Pero y tú, y tu paz y tu dignidad. Porque ayudar está bien, pero sostener a quien te hunde es una forma lenta de suicidio emocional. ¿Cómo proteger tu bondad sin apagarla? 1. Aprende a decir no sin culpa. No eres egoísta por proteger tu energía. No eres mala persona por poner límites. Eres sabio. El que todo lo da termina vacío. El que se respeta enseña a otros cómo tratarlo. Shin. Si alguien se aleja de ti porque no le diste algo, nunca estuvo contigo, solo con lo que podía sacar de ti. 2. Evalúa antes de entregar tu confianza. No todos merecen tu ayuda. No todos están listos para recibir lo que tú puedes dar. Esto no es soberbia, es estrategia emocional.
Antes de involucrarte emocional, financiera o mentalmente con alguien, observa sus patrones. Es agradecido. Devuelve lo que toma. Estaría ahí si tú no tuvieras nada. Si la respuesta es no, ya tienes la decisión. 3. Recuerda que el respeto no se pide, se impone con actitud. El falso, el abusador emocional, el hipócrita, no deja de serlo porque tú seas más bueno. Deja de hacerlo cuando entiende que contigo no va a poder. Y eso no se logra con gritos, sino con presencia, con límites claros, con alejamiento firme. No tengo que explicar por qué me alejo. Basta con saber que donde no hay respeto, no me quedo. Reflexión profunda. Ser bueno no es dejar que te destruyan. Ser bueno es tener un corazón noble, pero una mente despierta. No tienes que volverte frío, pero sí tienes que volverte selectivo. No se trata de dejar de ayudar, se trata de ayudarte primero a ti, porque nadie que te ame de verdad va a pedirte que te rompas por ellos. Tu paz no es negociable, tu energía no es ilimitada y tu corazón no es un vertedero emocional. Como diría Marco Aurelio, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre la mente de los demás. Así que usa ese poder con sabiduría, porque al final, ser bueno en un mundo lleno de traidores no es seguir cediendo. Es aprender a protegerte sin perder tu esencia. Es saber amar sin permitir que te usen. Es seguir brillando, pero con las puertas bien cerradas. Si este mensaje está resonando contigo, si has sentido en carne propia la traición, la falsedad, la decepción, y estás buscando claridad para moverte con inteligencia y paz en un mundo caótico, entonces este canal es tu refugio. Aquí hablamos con verdad, aquí no vendemos motivación vacía, aquí construimos fortaleza interior, mentalidad estoica y visión estratégica para sobrevivir entre máscaras. 6. Identifica las señales del traidor. La traición no siempre llega con cuchillo en mano. A veces llega con un abrazo, con una sonrisa, con un yo siempre estaré para ti. Y cuando por fin te das cuenta, ya es tarde. Por eso hoy vamos a detenernos. Vamos a mirar las señales que muchas veces ignoras, porque el problema no es que no haya señales, es que tú no quieres verlas. ¿Qué dice Maquiavelo? Maquiavelo fue claro: quien ha traicionado una vez lo hará otra. Solo espera el momento adecuado. Él entendía que la traición no es un accidente, es un patrón, y si no aprendes a detectarlo a tiempo, te atrapará de nuevo. Pero si lo ves antes, puedes detenerla sin ensuciarte. Señal 1. Hablan mal de otros. Contigo parece inofensivo, incluso divertido. Esa persona que siempre tiene una historia sobre alguien más, un chisme, una crítica, un juicio constante, te cuenta los secretos de otros, te confiesa lo que nadie más sabe, y tú crees que eso significa que confía en ti. Error. Quien habla mal de otros contigo, hablará mal de ti con otros. Maquiavelo lo sabía. El traidor no traiciona por accidente, traiciona porque esa es su naturaleza. Señal 2. Desaparecen cuando no les sirves. Cuando estás en lo alto aparecen, te celebran, te halagan, se ríen contigo. Pero cuando caes, cuando sufres, cuando no tienes nada que ofrecer, silencio. Los traicioneros no quieren verte débil porque ellos solo se acercan cuando pueden ganar algo de ti. Tu energía, tu estatus, tu dinero, tu atención, cuando desaparecen en tu dolor, ya te dijeron todo. Señal 3. Te felicitan, pero con veneno oculto. Dicen: qué bien te ves, aunque la otra vez te veías más delgado, ¿no? Felicitaciones, pero seguro fue suerte también, ¿verdad? Sonríen mientras sueltan pequeñas espinas. Comentarios disfrazados de amabilidad, pero cargados de envidia. Los traidores no siempre atacan de frente, a veces te apuñalan con halagos torcidos. Y si no estás atento, vas a seguir llamándolos amigos. Señal 4. Les molesta tu crecimiento.
Observa bien. Cuando compartes un logro, se alegran contigo o se callan. Cuando mejoras tu vida, te apoyan o se alejan. Cuando tomas decisiones que te elevan, te motivan o te hacen sentir culpable. La traición comienza con incomodidad ante tu luz y esa incomodidad termina volviéndose sabotaje. ¿Qué enseñan los estoicos sobre esto? Marco Aurelio decía: no puedes fiarte de todos, pero puedes entrenar tu mente para no depender de nadie. Epicteto, por su parte, advertía: el sabio observa sin apegarse, no odia, pero no se deja engañar. El estoico no vive paranoico, pero tampoco vive ciego, porque la ingenuidad repetida se vuelve irresponsabilidad. ¿Qué hacer cuando detectas a un traidor? 1. No los enfrentes, no les des protagonismo. El traidor quiere atención, quiere caos. Si lo confrontas, se victimiza. Si lo desenmascaras, buscará hundirte también. No explotes. Siléncialo con tu distancia. Que se dé cuenta que ya no tiene acceso, que sus palabras ya no te afectan, que tú ya lo viste y lo superaste. 2. Reconfigura tu entorno sin ruido. No tienes que anunciar a nadie que te alejaste. Solo hazlo. Deja de contarle tus cosas. Deja de compartir tu energía. Deja de dar explicaciones. La elegancia del sabio está en desaparecer sin rencor y sin regreso. 3. Confía, pero a fuego lento. No cierres tu corazón, pero sí protégelo. Confía así, pero con filtros, con tiempo, con observación. No entregues tu lealtad en los primeros 3 encuentros, porque los falsos actúan rápido, pero la verdad siempre se revela con el tiempo. Reflexión final de la escena. El traidor no destruye a quien lo observa, destruye al que confía ciegamente, y eso ya no eres tú. Desde hoy tú miras con otros ojos, no desde el miedo, sino desde la conciencia, desde la sabiduría de quien sabe que la traición no se evita rogando amor, se evita aprendiendo a ver con claridad. Como diría Seca, la vida no se trata de eliminar a los traidores, sino de volverse tan sabio que nunca más te sorprendan. 7. Para alcanzar una auténtica trascendencia emocional y una soberanía absoluta sobre tu propio destino, es imperativo que dejes de ver tu dolor como un enemigo que busca aniquilarte y comiences a recibirlo como el maestro más implacable, sofisticado y necesario que la vida ha puesto en tu camino. La traición, el engaño y la decepción, aunque quemen con una intensidad que parece consumir el alma, no son eventos accidentales, sino procesos de purificación diseñados para despojarte de la ingenuidad y obligarte a enfrentar la realidad del mundo tal como es y no como desearías que fuera. Maquiavelo, en su análisis pragmático de la naturaleza humana, comprendía con una claridad brutal que el carácter de un líder y la solidez de un espíritu no se forjan en la comodidad de la lealtad absoluta, sino en el fragor de la deslealtad y el conflicto, donde cada golpe recibido actúa como una lección táctica que te vuelve más impenetrable, más despierto y menos propenso a ser manipulado por los discursos seductores de quienes ocultan puñales tras sus sonrisas. Esta visión se entrelaza magistralmente con la disciplina estoica de Marco Aurelio y Séneca, quienes nos recordaron que el sufrimiento es la forja donde el alma se templa, transformando la vulnerabilidad en una fortaleza de acero que ya no se quiebra ante las tormentas externas. Para el estoico, la traición ajena no es un reflejo de tu valor, sino un recordatorio de que pusiste tu paz mental en manos de factores fuera de tu control, lo cual te obliga a replegarte hacia tu centro interior, donde reside el único poder que nadie puede arrebatarte. Al interrogar profundamente tu dolor, en lugar de intentar anestesiarlo con distracciones o negación, realizas un acto de alquimia emocional. Dejas de preguntarte por qué te sucedió a ti para cuestionarte con lucidez qué señales de alerta decidiste ignorar por necesidad de afecto
o validación, convirtiendo cada cicatriz en un mapa de sabiduría que te enseña a establecer límites infranqueables y a detectar la hipocresía antes de que logre cruzar el umbral de tu confianza. La verdadera evolución no consiste en volverte un ser amargado, frío o cruel que imita la bajeza de quienes lo hirieron, sino en desarrollar una frialdad estratégica que te permita ser justo y amable, sin ser jamás accesible para la manipulación, manteniendo tu integridad intacta mientras navegas en un mar de máscaras. Al reescribir tu narrativa personal, dejas de identificarte como el náufrago de una traición para reconocerte como el testigo consciente de tu propio despertar, entendiendo que haber sido roto fue el requisito indispensable para reinventarte con una arquitectura emocional mucho más robusta, inteligente y conectada con tu verdad esencial. No estás perdiendo el tiempo al procesar lo ocurrido, estás invirtiendo en la versión más poderosa de ti mismo, aquella que ya no busca la aprobación de los falsos, sino el respeto de su propio criterio. Como bien sentenció Séneca al observar la naturaleza, ningún árbol crece con raíces profundas y ramas inquebrantables si no ha tenido que resistir los vientos más feroces de la montaña. Por lo tanto, no te mires al espejo con lástima, pues no estás derrotado, sino que estás en pleno proceso de metamorfosis, transformando el dolor de la madera herida en la solidez eterna de un roble que ahora sabe que su mayor victoria es permanecer en paz mientras el viento de la falsedad sopla con fuerza, pero sin poder moverle ni una sola hoja de su estructura renovada y sabia. 8. Para alcanzar la cúspide de la invulnerabilidad psicológica y la soberanía absoluta sobre tu propio destino, es imperativo que integres en tu estructura de carácter la sabiduría del desapego, entendiendo que el poder real no reside en la capacidad de controlar o dominar a quienes te rodean, sino en la fuerza inquebrantable de que nada ni nadie externo tenga la potestad de manipular tu estabilidad emocional o apagar tu luz interior. El desapego no debe confundirse jamás con la frialdad cínica, la indiferencia apática o el desprecio hacia los demás. Por el contrario, es una fuerza silenciosa y digna que te permite establecer vínculos desde la libertad y no desde la carencia, dándote la capacidad de decir con total convicción que, aunque valoras profundamente a las personas en tu vida, su partida no te destruye, su traición no te rompe y su falta de integridad no te desvía de tu propósito. Maquiavelo, con su análisis pragmático y descarnado del poder, comprendía que la dependencia emocional es la cadena más pesada de la esclavitud humana, advirtiendo que aquel que sostiene su posición o su felicidad basándose únicamente en el amor, la lealtad o la aprobación de terceros, está siempre a un paso de la ruina total. Si tu bienestar depende de que te acepten o de una compañía constante, te conviertes automáticamente en una marioneta fácil de manejar por los hipócritas y manipuladores que detectan tu hambre de validación y la usan como un arma en tu contra. En sintonía con esto, los maestros estoicos como Marco Aurelio y Epicteto elevaron el desapego a la categoría de arte supremo del dominio interior, enseñando que la verdadera felicidad reside en la autosuficiencia del alma, en no necesitar nada ajeno a tu propio carácter y virtud para estar en paz, y en recordar constantemente que todo lo externo, relaciones, estatus, posesiones, es un préstamo temporal de la naturaleza que puede ser reclamado en cualquier instante sin previo aviso. Cultivar esta mentalidad implica realizar el ejercicio consciente y valiente de la premeditación de los males, preguntándote si serías capaz de mantener tu centro si mañana lo perdieras todo, no para volverte un ser ermitaño o insensible,
sino para volverte verdaderamente libre, pues quien ha perdido el miedo a la pérdida es inmune al chantaje emocional, a la presión social y a la manipulación estratégica de quienes se alimentan de tu vacío. Disfrutar intensamente de los vínculos actuales sin la compulsión neurótica de poseerlos o eternizarlos es el escudo definitivo frente a la traición. Entender que las amistades cambian, las relaciones se transforman y que incluso la familia puede fallarte te permite vivir sin el peso del fracaso personal, regresando siempre a tu propio templo interior cada vez que el mundo exterior intente sacudirte con sus tormentas de falsedad. Al final del día, la persona que ha aprendido a estar sola sin sentirse desolada, que se siente completa en su propia piel y que no mendiga afecto ni reconocimiento, es el individuo más peligroso y temido por los arquitectos de la mentira, no porque sea antisocial, sino porque es invulnerable a la esclavitud emocional que ellos intentan imponer. Como bien sentenció Séneca, el sabio es capaz de entregarse con generosidad sin perderse en el otro, de amar profundamente sin encadenarse a la necesidad y de estar presente en el mundo sin pertenecerle ni dejarse arrastrar por sus corrientes de hipocresía, permitiéndote desde hoy sonreír en silencio ante la máscara de los traidores y seguir avanzando con una ligereza y una fuerza que solo poseen aquellos que han descubierto que su mayor tesoro, su paz y su poder siempre han residido dentro de sí mismos y que nadie, bajo ninguna circunstancia, tiene permiso para profanar ese santuario. 9. El arte de alejarse sin explicar. No todo el mundo merece una explicación. No toda distancia necesita ser anunciada. No toda salida requiere ruido. A veces el movimiento más sabio es irte y el acto más poderoso es callar. Porque cuando alguien te obliga a justificar por qué te alejaste, está intentando mantener control sobre ti y tú no tienes que explicar tu evolución. A quien nunca hizo el esfuerzo de entender tu dolor. ¿Qué enseñaba Maquiavelo? Maquiavelo entendía que el silencio no es debilidad, es una herramienta estratégica. El príncipe inteligente sabe cuándo hablar y cuándo dejar que su ausencia sea el mensaje. En un mundo donde todos gritan, donde todos explican, donde todos se justifican, el silencio es el arma del que no se arrodilla ante la necesidad de ser comprendido. Porque el que realmente te valoró no necesita explicación y el que te falló no merece una. ¿Qué dicen los estoicos? Marco Aurelio fue contundente. Si tus acciones son justas, no busques aprobación ni comprensión. Haz lo correcto y sigue. Epicteto, por su parte, enseñaba que el sabio no ruega comprensión, no trata de convencer a nadie de que tiene razón, simplemente vive alineado con su conciencia. El que sabe lo que es, no se pierde tratando de explicárselo a quien no escucha. Ejemplo cotidiano. Tú entregaste todo, estuviste ahí, apoyaste, perdonaste, diste oportunidades, pero llegó un punto donde el silencio del otro ya gritaba más que sus palabras, donde su actitud hablaba más que cualquier lo siento. Y entonces te fuiste sin escándalo, sin pelea, sin drama, y después, como siempre, vinieron las preguntas. ¿Por qué ya no me hablas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te alejaste así sin avisar y tú ya no respondes? Porque entiendes que el que no escuchó tus palabras antes no merece escuchar tus razones ahora. ¿Cómo dominar el arte de alejarte sin explicar? 1. Confirma que lo diste todo y luego suelta. No te alejes por orgullo, aléjate por claridad. Asegúrate de haber hablado, de haber intentado construir, y si aún así no hay reciprocidad, respeto o evolución, toma distancia sin rencor, sin ruido. 2. No llenes tu ausencia con justificaciones. Hay personas que aunque les expliques 100 veces, seguirán sin entender porque no quieren entender, y otros sí entienden, pero se hacen los ciegos, porque así pueden seguir manipulando.
Por eso a veces el mensaje más claro es tu ausencia sin palabras. 3. Recuerda, el que exige explicaciones. Muchas veces solo quieres seguir en tu vida con menos esfuerzo. Te hacen sentir culpable por alejarte, pero nunca se hicieron responsables de por qué tuviste que hacerlo. Y eso ya no te toca resolver a ti. Tú no estás huyendo, tú estás sanando, y crecer a veces se parece a desaparecer. Reflexión final de la escena. No expliques tu paz, no justifiques tu silencio, no defiendas tu distancia. Tú sabes por qué te fuiste, tú sabes lo que aguantaste, tú sabes lo que diste y lo que dejaron de darte. Y esa verdad silenciosa vale más que 1000 palabras. Como dijo Kneca, el sabio se va antes de que lo destruyan y no vuelve, no porque odie, sino porque aprendió. Así que vete si tienes que irte, pero hazlo en paz. Sin gritos, sin odio, sin explicaciones, porque a veces alejarse en silencio es la forma más poderosa de decir, ya no te necesito para estar en paz. 10. Vuelve más fuerte, no más duro. Cuando te fallan, el corazón pide venganza. Cuando te traicionan, el alma se endurece. Y cuando te decepcionan, todo en ti quiere volverse piedra. Pero no estás aquí para convertirte en una versión fría de ti mismo. Estás aquí para ser más sabio, más fuerte, más impenetrable, sin perder lo que te hace humano. La reacción más común, endurecerte después de vivir rodeado de personas falsas, manipuladoras, traicioneras. Es normal querer apagar todo, cerrar el alma, dejar de confiar, de ayudar, de sentir, volverte como ellos para no sufrir más. Pero Maquiavelo y los estoicos te dicen, eso no es fortaleza, eso es huir del dolor disfrazado de fortaleza. ¿Qué diría Maquiavelo? Maquiavelo fue firme con el poder, pero también advertía del riesgo de volverse cruel por miedo. El gobernante que actúa solo desde la ira termina gobernado por ella. El que responde a la traición con violencia emocional o dureza insensible termina siendo igual de inestable que el traidor, porque el poder que viene del odio siempre acaba consumiéndote. Y los estoicos, ¿qué dicen? Marco Aurelio escribió, no permitas que el dolor de otro te convierta en lo que juraste no ser. Epicteto lo reafirmaba. El verdadero fuerte no es quien golpea más fuerte, sino el que puede ser justo, incluso con quien fue injusto con él. El estoico no se endurece, se templa, se convierte en roca, pero por dentro sigue siendo fuego, un fuego controlado que da calor al que merece y quema silenciosamente lo que intenta destruirlo. Entonces, ¿cómo volver más fuerte sin volverte frío? 1. Redefine tu fortaleza. La fortaleza no es callar el dolor, es no dejar que el dolor hable por ti. Puedes sentir, llorar, decepcionarte, pero después de eso te reconstruyes, no para demostrarle nada a nadie, sino para volverte inquebrantable para ti. 2. Aprende a cerrar ciclos sin cerrar el corazón. No te niegues a nuevas relaciones, solo aprende a entrar más lento, con más discernimiento. No pongas muros, pon filtros. No renuncies al amor, a la amistad, a la conexión. Solo deja de idealizar personas que no han demostrado nada. 3. Haz de tu evolución tu mejor respuesta. La venganza real no es humillar, no es devolver la traición, es vivir en paz cuando ellos esperaban tu caída. Es que sigas creciendo sin odio, es que sigas sonriendo sin rencor, es que tu vida hable más fuerte que tus palabras. Te traicionaron y no te destruiste, te decepcionaron y no te volviste uno de ellos. Y hoy caminas más firme, más sabio, más consciente, no porque seas duro, sino porque ahora eres libre, libre del deseo de encajar, libre de la necesidad de complacer, libre de los grilletes emocionales que te hacían débil. Como dijo Seca, al hombre sabio se lo puede herir una vez, pero no se lo puede volver a sorprender. Y tú ya no serás sorprendido, ya no serás manipulado, ya no serás usado.
porque ahora sabes cómo detectar a los falsos, cómo proteger tu energía, cómo alejarte con elegancia, cómo sanar desde la conciencia y cómo levantarte más fuerte, no más duro. Si sientes que estas palabras han encendido una chispa en tu interior y han despertado una parte de ti que estaba dormida, este es el lugar donde debes estar. Debes saber que este espacio no está diseñado para las masas, pues aquí rechazamos la motivación superficial y las frases de autoayuda vacías para enfocarnos en la construcción de una fortaleza interna genuina y disciplinada. En este canal, la prioridad es la verdad cruda, esa que incomoda pero transforma, con el único objetivo de que logres levantarte y caminar por tu cuenta, sin necesitar el permiso ni el apoyo de nadie más. Al suscribirte y activar las notificaciones, te unes a una comunidad de estrategas que han decidido dejar de ser víctimas de las circunstancias para convertirse en arquitectos de su propia realidad. Si este video te ayuda a ver las cosas de mejor manera e impulso en ti a cambiar y ser mejor en esta vida, suscríbete, dale me gusta. Comparte el video para que todos reciban su dosis de estoicismo y sean mejores personas cada día, y poder traerles cada día contenido de mejor calidad. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.